Vamos a hablar de un evento que arranca mañana, ¿de acuerdo? Y va a durar hasta el 23 de mayo. Es su quinta edición, de verdad, y es el evento más importante que tenemos en nuestro país, pues dedicado a este mundo del podcast, ¿de acuerdo? Que vino para quedarse, lo que no sabemos a dónde va. ¿A dónde va el podcast? Yo creo que tiene mucho futuro, este mundillo. Sí. Sí, y cada vez más, porque muchísima gente consume podcast, le acompaña muchísimo. Y YouTube, por ejemplo, se está convirtiendo como en una especie de televisión a la carta, la que tú eliges cómo, cuándo, dónde, entonces creo que es una gran opción. Y el podcast tiene que ir con vídeo ahora. En fin, tenemos muchas preguntas. Hoy está con nosotros Carlos Galán. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien, te voy a pedir que te acerques Casa de Herrero, cuchara de palo, como se suele decir. Bueno, aparte de ser el CEO de Subterfuge Records, un lugar que a mí me encanta, fantasía, es el director de Estación Podcast, que como digo, quinta edición, ¿no? Quinta edición, y quería hacer una pequeña apreciación. Venga. En el momento que le hicimos el naming, ya sabéis, es un momento complicado poner nombre a algo, pensamos en Estación Podcast, pero realmente el segundo nombre es Festival Iberoamericano de Creación Sonora. Es decir, que aunque focalizamos y visibilizamos el mundo del podcast que se está haciendo, es en general el mundo del audio. De hecho, esta maravillosa iniciativa que es Livo y el streaming es otra de las cosas en las que nos gusta y que este año también vamos a intentar. Tenemos una mesa redonda, claro que sí, maravillosa. Eso sí, dura media hora. Sí, ya sabes que esto es absolutamente. Sí, que sea con el público, pero esperemos que te quedes un rato porque ya sabes que viene gente de Blender. Sí, totalmente. Y mañana es la inauguración, que vamos a ver si podemos estar por ahí también para pasarlo bien con unos premios. Quinta edición, entiendo que el primer año cuando montasteis todo esto, la gente dirá en esos 5 años el furor del podcast ya es una realidad. Absolutamente. Y si echas la cuenta matemática y hablas de 5 años, pues estamos hablando de ese incierto 2021, donde todavía los ecos pandémicos seguían y será el momento del Omicron y esas cosas. Y entonces planteamos hacerlo y no sabíamos muy bien si íbamos a tener que hacerlo en streaming y no presencialmente, como al final se hizo. Y sí, 5 años, pues bueno, yo creo que ya es un motivo para celebrar. Es normal que te llamen, eres el organizador, tienes mucho jaleo. No pasa nada, estamos en directo y el directo es lo que tiene. Que va, no te hoy nos han llamado a todos por teléfono. Vale. Que tranquilo. Bueno, es la magia que tiene este formato. Totalmente, aquí se vive en directo, esto no es la tele, esto es el directo. Mira, yo me acuerdo, yo con Samantha Hudson hicimos Sigues ahí, el primer podcast así como bajo una marca que era en Netflix, y eso era el 2021. O sea, justo saliendo de la pandemia. Era como muy raro también que una marca de publicidad, o sea, una marca como Netflix estuviera detrás de un podcast, una cosa así como muy guay, muy innovadora. Y ahora parece que todos los podcasts tienen que tener una marca detrás, ¿no? O las marcas se han unido al barco. La monetización es complicada en lo que es vía plataforma, entonces bueno, realmente la vía de subsistencia de estos formatos evidentemente es el buscar el patrocinio, las marcas, el branding content, el product placement, pues al final yo creo que es la forma, ¿no?, de poder monetizar eso, dado que las plataformas, bueno, a diferencia de la música, que al final no dejan de ser contenidos cortos y específicos, estos son contenidos más largos y es más complicado de concretar, digamos, qué precio tendría esa escucha en plataformas. Y una pregunta, si yo, por ejemplo, quisiera hacer un podcast, ¿vale? Y entonces, ¿cuáles son las claves o cómo te tienes que enfocar en tu contenido? ¿Existe algún tipo de... ¿cómo se dice? Metodología en concreto. No, hombre, yo creo que al final la magia que tiene el podcast es que es muy fácil de hacerlo. Es decir, al final casi con este teléfono que nos traiciona a veces y dos voces amigas puedes hacer ya un conversacional fantástico, ¿no? Al final es saber conectar, ¿no?, con la gente. Creo que hay mucha gente que hace podcast por el propio placer, hablan de temas que interesan a poca gente, o otros que llegan a más. Al final yo creo que es como todo, ¿no? Existe el concepto de la viralización y esas cosas, que es que al final que lo que hace es conecte con público y vayas generando una comunidad, ¿no? Pero al final yo, por ejemplo, hago uno que es Simpatía por la Industria Musical, que llevo ya 300 y pico episodios, que lo hice sin ningún tipo de objetivo ni de nada, y al final, bueno, pues te va enganchando y empiezas a percibir también qué es lo que la gente busca, qué tipo de temas interesan más. Al final yo creo que se hace camino al andar, ¿no? Hombre, y el podcast es la compañía, yo creo que te hacía desde siempre, o que te
sigue haciendo, obvio, porque siguen estando ahí, la radio, ¿no? Pero que tú decides cuándo, en qué momento lo escuchas y sí que es cierto que cuando a ti te transmiten los presentadores de ese podcast, es una cosa que vas a estar escuchando siempre. Absolutamente, y bueno, y de hecho es eso, la radio para nosotros, si estamos metidos en este mundo es porque le debemos muchísimo a la radio, y cuando a veces se plantea, no, es que la gente de la radio como que ven con ojos raros el mundo del podcast, yo creo que es un complemento absoluto, ¿no? La radio va a continuar y gracias a la radio pues existe Subterfuge Records como compañía, existe Subterfuge Radio como plataforma de podcast. Y oye, y la radio también se está metiendo en el mundo del podcast porque sus programas luego los dejan desplazados ahí. Yo, por ejemplo, yo siempre lo digo, yo soy muy fan de Ser Historia. Eso sí, me pongo Ser Historia para irme a dormir. Sí. Que luego hay podcasts que son para durante estoy trabajando, cuando voy de viaje, o también para irte a dormir. Pero son un poco como los documentales de lado. Claro, ¿no? Totalmente. O sea, utilizan un tono para narrar al final tan monotonal. Sí. Que claro que no hay sobresalto, entonces tú te puedes ir relajando tranquilo. Ojo, pero también te digo, si yo llego por la noche y no hay un nuevo capítulo de Ser Historia, me pongo de los nervios. ¿En serio? Sí, yo consumo mucho podcast de misterio. Bueno, pero, o sea, es como pasaba con la radio. También tú te ibas a dormir con el transistor, escuchando la radio, pues ya sea hablar por hablar, o el larguero, o lo que fuese, ¿no? Totalmente. O sea, hay como un consumo también según tu situación del día y lo que estés haciendo. Sí, aparte consumo concreto un horario, lo que decíais también, ¿no? Yo hay capítulos que igual tardo 5 momentos del día o de la semana, ¿no? O incluso tengo 3 o 4 abiertos y voy consumiéndolo conforme me va apeteciendo, ¿no? Yo creo que es la magia que tiene también ese tipo de contenidos, ¿no? Poder consumirlo cuando te apetece. Entonces, realmente yo también me pongo muchas veces para dormir, también me pongo muchos true crimes y Sofá, Manta y Crimen o Me Cago Vivo, que me encanta. Me encantan los nombres, el naming. Y tienen muchísimas visualizaciones. Mucha gente sigue este tipo de historias. Hombre. Pero porque te interesa y te engancha. A mí lo que me pasa es que aunque me lo ponga para dormir, si luego me duermo y no me he enterado del final, es como al día siguiente, no, espérate, que tengo que volver para saber qué pasa, porque aunque me haya quedado dormido, tengo la necesidad de seguir consumiéndolo. Claro. Y luego también existe, a mí me ha pasado escuchar, pues eso, Me Cago Vivo, y de repente soñar ya con el tema que estabas escuchando, ¿sabes? Es una especie de fusión ahí. Dani, ¿qué querías incluir a ti en esta cosa? Que quería decir que yo tengo, fíjate, una dicotomía con esto de los podcasts, porque para mí un podcast es siempre... Para mí, un podcast tiene que tener su identidad propia. Entonces, claro, llamar podcast a un programa de radio que lo has subido a internet y después lo puedes escuchar aparte, para mí, no es un podcast. Apropiación cultural. Claro, para mí el podcast es un programa que se hace, es proceso para ser un podcast, no algo que escuchas en la radio o, por ejemplo, los vídeos en televisión, igual, de VOD, de televisión, de programas. Para mí no son podcasts, no sé, por si quieres... Sí, no, absolutamente estoy contigo. Lo que pasa es que, bueno, pues quizás eso es lo que decía, no se utilizó ese término al principio para definir ese tipo de contenido. Era que si no lo puedes escuchar ahora, escúchalo después en el formato podcast, ¿no? Y bueno, es una forma de llamar a eso, pero bueno, realmente el podcast es un contenido creado, es proceso para ser escuchado de una manera concreta y en una cápsula distinta a la que puede ser un programa de radio, ¿no? Y vosotros que lleváis, Estación Podcast hace como una especie como de visión, ¿no? Y aparte de Iberoamericana, que me encanta todo esto. ¿Cuál es el origen del podcast en España? O sea, ¿se le puede decir a alguien, tú fuiste el primer podcast en España? Pues yo creo que catalogado como tal no, pero sí que hay gente, de repente hace poco, bueno, Luis Miguel Pedrero, que es de la Universidad de Nebrija, tiene un libro editado en el 2009 que lleva la palabra podcast en el título, ¿no? Por lo cual yo reconozco que entré muchísimo más tarde y durante mucho tiempo era de los que pensaba que el podcast era algo que era, si no podías escuchar algo, lo escuchabas después. No tengo ese dato científico histórico concreto. Qué fuerte. Pero supongo que la verdad, sería interesante. De a ver cómo pelea. Aquí lo tenemos. ¿Ah, sí? A ver, yo es que creo que es en el 2004, 2005. 2004. José Antonio Gelado, creo que se llama, porque es Gelado, que yo le conocí. Exactamente. Hizo el podcast Comunicando. Vale. Sí. Ese es el que está considerado el primer podcast. Vale. Y sigue siendo un gran, gran experto. Sí, yo le conocí porque yo hice podcast durante mucho tiempo. Yo entré en los podcasts hace 14 años. Que esto al final es como lo que hacemos nosotros. O sea, nosotros somos como
como el primer canal de entretenimiento por streaming con 9 horas de emisión, tal, no sé cuántos, y hay gente que dice, ¿pero eso qué es? Claro, y eso viene de muchos sitios, Estados Unidos, Latinoamérica, que se está haciendo. Claro, alguien tuvo que darse cuenta que en Estados Unidos, en otros países, estaba el podcast y dijo, oye, pues aquí habrá que... Lo importante, entiendo yo, de las plataformas, tanto Spotify como Amazon, o sea, todas estas plataformas que han abierto un canal donde poder instalar, meter todo eso, porque si no, o sea, ¿dónde lo vas a escuchar? De hecho, incluso tanto Amazon como Spotify en su momento tenían los originals, que ellos producían contenidos, pero dejaron de hacerlo y ahora son meras plataformas de distribución como es YouTube, ¿no? Pero yo tengo una duda si el podcast yo no tenía ni idea de que desde 2004 se sabía o desde 2009. Porque... No habías nacido. ¡Hola! Bebé. Tenía 3 años, ¿vale? No, pero porque dio el boom después de la pandemia. ¿Se sabe el por qué dio realmente el boom de todo el mundo consumir podcast, de no hablarse a estar en el día a día de todas las personas? No, porque yo creo que no fue solamente el podcast, fue el streaming en general. Estábamos en casa encerrados y nosotros, por ejemplo, ya me pongo ahora la camiseta de Subterfuge Records como compañía. De repente subieron muchísimos el streaming de grupos de catálogo, pues Dover, Fangoria, etcétera. Entonces, lo que detectamos es que hubo mucha gente que se dio de alta en esas plataformas porque hasta entonces no la tenían y como no había otra cosa que hacer, pues se dieron de alta y al final tú coges el Spotify y lo primero que escuchas es algo que te gustaba siempre, en su momento, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues al final fue una consecuencia de lo que pasaba. No hubo ninguna estrategia, creo que de ningún tipo, ni creo que las plataformas aprovechasen. Y ahora cuando di las clases en la universidad digo, es que el COVID fue una demanda de contenido nunca vista en la historia del entretenimiento, o sea, ya no solo de España, sino de todo el mundo, porque fue una situación totalmente global. Sí, absolutamente. Entretenimiento, hubo una cantidad de historias. ¿Os acordáis que ibas ahí y entrabas en un directo? No, por favor. O sea, tenías muchísimos estímulos porque tampoco tenías, por ejemplo, en la televisión algo con lo que ver, porque el directo lo único que tenías eran los informativos, el resto no. Y tú querías huir de la información. Claro, o sea, yo creo que hubo una primera parte que todo el mundo quería estar informado y luego un momento que dijimos, no, es que no puedo estar todos los días revisitando datos. Oye, dice mi TFG, dice, el proceso de transformación digital de la radio en España, del analógico al digital y al podcast. Y he tenido referentes a Luismi Pedrero y Lourdes Moreno Cazalla. Oye, pues muy bien. Exactamente, 2 cracks, o sea, vamos muy bien. No, lo tendrás que pasar. ¿Y qué pasa con el vídeo ahora? Porque parece que ya, o sea, el podcast sin vídeo parece que le falta una pata. Sí. Bueno, pero claro, encarece la producción y encarece y se pierde, como se decía en el antiguo mundo de la radio, la magia de no saber quién hay detrás, ¿no? Absolutamente, hombre, el podcast nace como tal, con contenido de creación sonora de audio para el consumo exclusivo del oído, pero bueno, empiezan a hacerse podcast con una cámara fija, sobre todo de cara al YouTube y tal, no sé qué, pues para que no fuese solamente un pantallazo. Y a raíz de eso empieza a sofisticarse y las plataformas, pues de alguna manera lo priman, ¿no? Es una buena comunión. Exactamente. Y YouTube apostó mucho por el formato. Las otras plataformas, al final ya sabéis que donde más se consume de todo es en YouTube y las otras plataformas quieren parecerse al mayor, ¿no? Siguen absolutamente. Yo prefiero que se vea, fíjate, porque yo he visto a gente hacer radio. Depende. Que pues yo no los veo. Que parecen majísimos en el micrófono, pero luego están tapándole la boca al de al lado. No sé. A mí me pasó en el CFG. O sea, yo creo que en Casa de Herrero, Cuchara de Palo, nosotros hacemos vídeo, pero yo, la mayoría de podcasts que consumo, no veo el vídeo, lo escucho. Yo, por ejemplo, soy muy fan de Nadie sabe nada de Buenafuente y Berto. Yo a veces están hablando de cosas y sé que está el vídeo porque lo estoy escuchando por Spotify, pero me gusta escucharlo. Me encanta Revelación y Timo, lo escucho. En fin, muy fan de muchos podcasts y no ¿cómo se llama esto? La Ruina. Y no veo el vídeo, claro. Lo estoy escuchando. No. Yo creo que esto también hay un efecto generacional también, ¿no? Por eso Estación Podcast, ya voy a hablar de mi libro, es una buena oportunidad de ver cómo se hace un podcast, ¿no? Claro. Al final, de repente, ver eso, pues Sofamanta y Crimen, a los dos presentadores y tal, como si estuviesen en su estudio haciéndolo, es una forma de disfrutar eso, pero yo estoy contigo, yo también sigo disfrutando. El año pasado tuvimos la suerte de tener a Clara Tiscar y Criminopatía en este
Estación Podcast y me gustó mucho la experiencia, pero dije, ya está, Claro. Quiero seguir escuchándolo, imaginándome todo lo que, ¿no? que A al mí final me te pasó en el transmite. TFG que me pusieron una nota. Los profesores me dijeron, hice un video podcast, me dijeron, si lo estamos escuchando te vamos a poner una nota, si lo estamos viendo te vamos a poner otra totalmente diferente, más inferior, no sé por qué. Sí. Te lo juro, me dijeron, Porque transmites. tu profe no molaba tanto No, como el de nuevas plataformas que era muy bueno. me suspendieron, de hecho, el TFG. ¡Oh! Sí, me Pero ¿qué era lo desagradable de verlo? No, porque me dijeron que cuando nos estaban escuchando a mi compañero y a mí les transmitíamos cosas muy guays. En cambio, cuando nos veían que era la pared de mi casa y decían, es que no nos enganchas tanto como estando escuchándolo Necesitas solo. un buen Carlos, decorado. para organizar un Estación Podcast, claro, también tenéis que hacer unas invitaciones muy personales para intentar mostrar en este último año cuáles han sido los podcasts. A algunos les dais esa energía de poder formar parte de este evento y entonces les dais una exposición enorme. Otros ya son grandes clásicos. ¿Cómo hacéis esta selección? Porque entiendo que debe Pues- haber muchas peticiones. Pues absolutamente, cada vez más, pues sobre todo, pues el festival acaba el 23, pues empezando a trabajar la siguiente, el 25. Al final hay gente con agendas muy concretas, temporadas que se acaban o que empiezan unas nuevas, hay que estar un poco al día de todo lo que está pasando, tanto en España como con Latinoamérica, ¿no? México, Chile, Ya. Chile, Argentina son tres focos tal en esto. Entonces, bueno, pues al final es coordinar muchas agendas, como bien dices, apostar por las cosas que han roto, pero sobre todo a mí me interesa eso también, pues poder pues hacer talleres, presentaciones de series, como por ejemplo es Tucán TV, que es una producción que se ha hecho entre Hulu Media, una agencia, una productora vasca maravillosa, con la no ficción, que son unos colombianos que además se conocieron en Estación Podcast en la tercera edición. Ahí hubo un match y han hecho una coproducción, bueno, protagonizada por Gorka Ochoa, o sea, un super guay. nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues es estar un poco al día, al loro de las cosas que están pasando para intentar que en Estación Podcast esté lo más representativo, como bien dices, del año, ¿no? Y entiendo que hay un networking ahí absolutamente brutal, ¿no? Bestial. Uno tiene que ir con las tarjeticas ahí. Hola, Ahí está. hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo soy tal. Yo soy hago esto. Ya. Hay muy cantamañanas en el mundo del podcast. Sí, hombre, como en todos, sí. Claro, Sí, pero sí. ojo, es que es verdad. O sea, a ver, vamos a ver, yo os que hago tal, no sé qué. O sea, yo eso no lo sabía, ¿eh? Me estáis dejando alucinada. O sea, contadme más, necesito de esa mierda. O sea, quiero Si no saberlo existen todo. unos premios, inventémoslos. Ahí los hay ya. Ah, O sea, ya, claro. Es que vives muy. Es que mira, me Vivo va muy muy atrasado. bien. No, porque a veces es imposible tener el radar para saber de Claro. todo lo que ocurre, Claro, ¿no? absolutamente. Y aquí os debe venir gente, oye, pero tenéis que escuchar tal. Y dices, Sí. es que se me Es que escapa. es imposible, sí. A ver, intentamos, el equipo que somos, estar de decir, oye, enfoca eso, por ejemplo, el True Crime este año ha sido un poco de nuestros nichos y tal, pues había que hacer investigación sobre esa zona, o sea, no podemos escuchar todo, ¿no? Yo lo que sí me quito el sombrero es para los podcasts. O sea, a ver, los podcasts conversacionales están muy guays, son muy divertidos, pero yo me quito el sombrero con los podcasts que tienen una producción sonora, con efectos, con banda sonora, con narración, donde los locutores. Ficción sonora, sí. Ficción sonora. Eso es brutal. O sea, hay un Maravilloso. trabajazo ahí. Bueno, además te diré que hacemos la quinta edición de Estación Podcast Madrid esta semana, y la semana siguiente hacemos la primera edición de Podcast Geltokia, que son 2 días en San Sebastián, dedicados alrededor de la ficción sonora por el link que tiene la ciudad con la ficción sonora, ¿no? Y bueno, y este año tenemos la suerte, la oportunidad de traer a Julio Rojas, que es el guionista de Caso 63, que está considerado como la gran ficción sonora de la historia del audio, ¿no? Por lo cual vienen gente, primeros espadas, a hablar de un género que a mí personalmente también me encanta, Claro. ¿no? Es que no para de crecer este universo. Eso es una cosa que se te va de las manos totalmente, ¿no? Es como de. Sí. Que de hecho lo están preguntando también, hablando que se nos va de las manos la IA, que te están preguntando por el chat que cómo crees que la IA va a cambiar la forma de producir podcast y podcast. Hombre, pues imagino cómo va a cambiar la forma de hacer todo, ¿no? O sea, ya casi nadie hace nada por sí solo, ¿no? Siempre tira al final de la IA, ¿no? Pues bueno, supongo que convivirá. Todos hemos escuchado, yo he escuchado ya podcasts estos que le metes el tema y le dices, hazme una conversación entre dos tal, y hay cosas realmente fascinantes, ¿no? Como lo que tiene Sí. todo. Ya los hay, ya los hay. Estos No, con IA, no presentadores de IA. Hombre, No, no. ya los O he sea, visto. presentadores de IA en televisión sí que lo había visto, o sea, el Supervivientes podcast, lo pero hizo en una podcast, temporada, no pero en había podcast visto no lo sabía. Sí. Pues sí. Tú puedes hacer un podcast con tu voz y con la de Jordi, los dos diciendo, vamos a hablar de fútbol, como que sabemos muchísimo, y en media hora tal, y ahí te lo tienes. Sí. Y esta es mi voz y créalo tú mismo. Oye, de todo lo que vais a hacer hay algo que me interesa mogollón, que es el podcast.
podcastón. Porque eso es de récord Guinness casi, ¿eh? Sí. Sí, bueno, durante una semana una serie de chavales lo hacemos con la Consejería de Juventud y lo dirige Jeremías Suárez, que es un chico de Blender, Argentina, que ya ahí lo ha hecho varias ediciones. Y bueno, durante una semana, pues el primer día se plantean una idea, el segundo hacen un guión y tal, y el cuarto día lo graban, se presenta y se sube a Spotify. O sea, es una carrera. Es una oportunidad para la gente joven claro. Y trabajan en equipo. El año pasado fue la primera vez y la verdad es que era una chulada asomarse a la habitación donde estaban trabajando y ver ahí una especie de redacción ahí. ¿Pero lo hacen en esos mismos días o anteriormente ya pueden tener? No, en esos días lo desarrollan en ese taller. Claro, se sientan y dicen, vamos a hacer una ficción sonora. Pues el año pasado era sobre una gente que iba a la selva, no sé qué tal, y a partir de ahí construyen. ¿Pero ellos ya saben cuáles son los grupos de amigos? No, es gente que llegan allí. Se selecciona, tienen que presentar, se presenta... Tienen que tener carne joven aparte. A carne joven. Tengo. Pues nosotros no entramos. Yo lo tengo. Pues ya se ha hecho la selección, ya no puedes entrar este año, pero bueno, por edad todavía el año que viene puedes. Además, para la Consejería de Juventud es muy joven hasta muchos años. Sí, ¿no? Sí. Muy bien, hacen muy bien. Estimulante. Hacen bien en ese aspecto. Bueno, como has comentado antes, atención, este jueves a las 4 de la tarde va a haber una mesa que se llama, una mesa redonda que miramos, donde voy a estar yo con todo el cariño del mundo, Javier Gallego de Carne Cruda e Iván Lisca de Blender. Exacto. ¿Qué miramos? O sea, a mí cuando me lo propusieron, primero me hizo mucha ilusión. Estaba en Ámsterdam y, agradezco mogollón que habéis contado con Livo. Somos un medio que acaba de arrancar también. Entonces esto nos da como una exposición muy chula de decir, formamos parte de todo esto. Pero claro, ¿qué miramos? O sea, nosotros nos estamos encontrando con el ejemplo de que esto es tan nuevo que cuesta hasta explicarlo. Claro, hombre, habéis venido eso pues a ser en la punta de lanza, cosa que además es muy loable y os convierte directamente en héroes. A mí es un formato que me encanta. Yo ya consumí, pues mira, pues pandemia, descubrí Olga, todas estas plataformas que me parecen increíbles, y cuando me enteré que lo ibais a hacer me parece la leche. Yo creo que tiene un futuro increíble y es el 4. Hablaremos de las bondades de un formato que yo creo que va a ser increíble y que no solamente, te lo digo por lo de la media hora, que dará mucho de sí, se va a hablar mucho durante estos días de lo que es el streaming y desde luego se va a hablar de lo del Livo, que sois la gran referencia para todos. Ay, mira, se me ponen los pelos de punta, chicos, que me hablan de referencia. Jolín. Hombre, es que la verdad, o sea... Claro, tú ves todos los informes sobre YouTube y no, es que el directo, todo va a ir al directo, porque el directo no sé cuántos. Y piensas, bueno, aquí ¿cuándo llegará esto? Bueno, el directo y que luego lo consumes cuando puedes. Yo el Despartón no lo puedo consumir porque estoy haciendo otras cosas a esa hora. Totalmente. ¿no? Y muchas veces me lo pongo luego por la tarde, o sea que es una manera también de... Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, oye, y aparte de todo lo que te han organizado, como has dicho, luego vais a estar también en Bilbao, ¿has dicho? ¿Era Bilbao? En San Sebastián. En Tabacalera. Pero también Barcelona, o sea, Valencia, o sea, claro, porque al final hay un elemento como de comunidad autónoma de cada podcast también, por totalmente, su lengua. Estamos hablando de la lengua. Exactamente, es importantísimo. De hecho, bueno, pues en San Sebastián, evidentemente, el 70% va a ser en euskera, porque aparte hay muchísima ficción sonora hecha en ese tal, y pues sí, es una oportunidad más de convivir las lenguas oficiales, ¿no? Además, bajo el manto de, pues eso, al final de un festival que reivindica la creación sonora como tal, ¿no? Es que yo creo que es maravilloso, y aparte cuando estamos reivindicando las lenguas cooficiales, que se mantengan, que la gente joven sobre todo tenga buena conexión con esa lengua. A mí me parece, yo en mi caso lo veo mucho en TV3, que hay mucha creación de contenido y mucho podcast en catalán, que si tú a lo mejor ya estás desconectado a lo mejor de la televisión autonómica, sí que sigues conectado a tu lengua a través de un podcast. Totalmente. Que eso me parece muy chulo. Y las redes sociales también están haciendo mucho, por lo menos yo que lo tengo más cerca también en mi lengua, que es el valenciano, lo estoy notando que la gente joven ha optado por crear contenido en valenciano porque ha encontrado un nicho en el que, oye, aquí la gente tenemos una lengua, no la está utilizando, y me parece también una manera muy importante de mantenerla y de que la gente la use. Claro, oye, chicos, esto es como un festival. Vamos a ver el cartel, porque es un cartel con grandes nombres también, claro. Es que esto, y tú que vienes del mundo de la música, entiendo que al final vamos a ver si podemos hacer un poquito de zoom. Muy bien, porque claro, aquí tenemos a Marian y a Carlos Peguer, que van a hacer un especial de línea directa, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, con Poppy Blasco, el viernes en Centro, y bueno, ya sabéis, son La Pija y la Kinky, y van a, pues hablar de qué les motiva de
hacer un formato como ese. El sentido de la birra. Yo cuando fui a una entrevista al sentido de la birra, hace tripicientos mil años, claro, yo cuando estaba haciéndome la entrevista y yo miraba el reloj y decía, quedamos 1 hora y media. Sí. Es como de, y aún tiene cosas que preguntar, cuando uno está acostumbrado a que las entrevistas fueran de media hora. Sí. ¿Qué ha pasado también con eso? O sea, ahora tienen que ser de 2 horas y media, de 3, o sea, es que no sé si la conocéis el formato, pero son entrevistas de como mínimo 2 horas. Sí. A ver, siempre, ¿ves? Hablábamos antes de la metodología, que no existe como tal, pero sí que existe un consejo que yo por lo menos sí aplico, que creo que más de 1 hora el contenido, ¿no? se hace bola, pero bueno, Jordi Wild hace 4 horas, o sea que… Totalmente, te lo tienes que ver por fascículos. Bueno, Carne Cruda, que es una referencia total y absoluta. Me encantan los nombres, Rímel y Castigo, Sofá, Manta y Crimen, Mimicidios, que le mandamos un besito aquí a nuestra compañera Miren, que íbamos a colaborar con ella, pero estará liada, no lo siguiente. Aquí hay una cosa, Carlos, que nosotros cuando montamos este proyecto del Ivo, llegamos a la conclusión que también, entre comillas y con todo el cariño, hay también como mucha precariedad dentro del mundo del podcast, porque al final que te lo puedas grabar tú en casa, haces que, a ver, ¿cuánta gente se habrá grabado un podcast y en mitad de la grabación se dan cuenta que no le han dado al botón de grabar? Sí. O el sonido. De tal no sé qué, y entonces dices, de forma sonora la experiencia, dices, por favor, podían tener unos micros más buenos, que se están alejando mucho de los micros, que no lo escuchas. Claro. Sí, sobre todo… Es una pena. Es una precariedad a nivel técnico muchas veces, y luego también hay que dedicarle un poco de cariño y de tipo, sobre todo, a guionizar un poco lo que vas a contar, ¿no? Claro. Cuando yo intento bajar ya, como en las maquetas en la música, que me gusta siempre el inframundo, cuando bajo al inframundo de los podcasts, muchas veces cosas que empiezan muy bien es como, joder, o sea, ya podían haber afinado un poco por aquí porque tenían tal. Sí. Pero yo lo entiendo, ¿no? También es por amor al arte, no lo siguiente, y por lo cual, bueno, pues… Hay algo ahí de artesanal, absolutamente. Sí, pero yo, por ejemplo, reconozco que a veces hay podcasts que yo no los he podido escuchar porque es que se están descojonando todo el rato, y entonces dices, es que no, es una conversación vuestra, me estáis dejando totalmente fuera. Totalmente. O sea, y dices, pero bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa, no? Con todas esas cosas. Te decía lo de la precariedad porque salió una noticia como que en España ahora hay 300.500 estudios de podcast. Sí. O sea, pegas una patada y algo es un estudio de podcast. Sí. Es una ilusión óptica, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que también. O sea, cualquiera que tiene uno dice, no, claro, aquí puede fue súper podcast. exagerado ese artículo porque se habló mucho, y de hecho… Que no pueden haber 600, o sea, es una gente que tiene estudios o que tenía pensado montar uno, es como, pero oye, Carlos, esto tal. Y digo, mira, es exageradísimo. A nosotros cada día nos viene alguien que necesita un estudio. O sea, que no es algo que te metas en ChatGPT y te salen 850.000. Creo que tal. Hay muchos porque es fácil. Al final, una mesa, 2 micros y una habitación que no entre el ruido. No es como un estudio de grabación de música que requiere algo más, cosas más sofisticadas, ¿no? Por lo cual, bueno, pues es una vía de gente que ha estudiado sonido y eso, pues ahora ofrecer sus servicios para grabar un podcast, ¿no? Y luego hay el consumo de podcast. Yo no lo escucho, pero veo los vídeos por Instagram. Que eso ocurre mucho también ahora, ¿no? Y claro, parece que estás vendiendo el alma del podcast a 2 vídeos para que sean virales. Pero es una forma de que lo conozcan, es un yin-yang. Sí, al final, bueno, desgraciadamente es la búsqueda que hace todo el mundo, ya casi es multidisciplinar, no solamente el mundo del podcast, ¿no? Buscar esos 15 segundos de gloria para que se conozca tu obra. Pasa con la música, pasa con los videoclips, pasa con los podcasts, con los videopodcasts, ¿no? Al final, buscar, que no es la mejor manera, sino que de repente es encontrar pues esos 15 minutos que es lo que dan pie a que luego tu podcast pues sea más conocido y tal, sin duda. Cada vez que nosotros lanzamos algo, vosotros lo habréis notado aquí en Livo, cada vez que sale algo que se viraliza, que crece en todo, en gente que os conoce, tal, o sea que desgraciadamente la dictadura algorítmica está ahí y hay que asumirla como tal. El algoritmo. Oye, quiero ir a los inicios porque ¿a quién se le ocurre esta idea? A mí. Bueno, pero Illuminati total, o sea, no, que es como la verdad es que hay que hacer algo. No, ¿sabes lo que pasa? Que tú, que Jordi nos conoces bien a Subterfuge, a la industria musical. Nosotros en el 2008 de repente teníamos una compañía, todo el mundo tenía compañías discográficas, dejamos de vender discos automáticamente y lo digital no daba nada, ¿no? Por lo cual en ese momento tuvimos que abrazar el rol del management y del booking, que era algo que no nos interesaba lo más mínimo, pero tuvimos que hacer porque era la única
única manera el directo, ¿no? Así que cuando empezamos en el 2019 la plataforma con Subterfuge Radio, pues en el 2021, cuando os decía antes, pues veíamos que ahí, ¿cómo coño vamos a sacarle a esto rédito? Entonces pensamos, joder, pues vamos a hacer lo que hicimos con la música, vamos a llevarlo al directo. Entonces se concibió como un festival, que por eso le pusimos el nombre del festival, donde aparte de ese encuentro profesional, ese networking generado para fomentar y cimentar esta industria del audio, pues poder hacer shows en directos con entradas, ¿no? De hecho hemos hecho varios para Estación Podcast, aunque esta semana es la parte más pro, y eso era buscar un poco también la forma de monetizar con la venta de tickets. Es que chicos, hay grandes, o sea, como en el festivales hay figuras de cartel, hay grandes estrellas. Vamos. Chicos, La Ruina, por ejemplo, vende todas las entradas. Es un podcast autoproducido, no se casan con nadie y tienen todas las entradas vendidas. Pero nosotros, dentro de otro ciclo que hacemos, que es Madrid al habla, unas chicas que se llaman Fashion Sacks vendieron en 15 minutos 500 entradas, o Mimicidios también lo lanzamos para este festival de este año, y también tal. Bueno, aquí os dejo, me imagino que ya lo estaréis pensando, pero desde luego un Livo Event en directo, vamos, maravilloso. Eso hay que hacerlo, chicos. Es un teatro. Tenemos tanto jaleo igualmente. Yo creo, pues otro jaleo más. No sabes lo que cómo se lo montan vuestros primos argentinos al respecto. Hombre, te diré. Nosotros, ya te digo, ¿sabes? O sea, llevamos 7 meses con todo esto, poco a poco creciendo, arrancando, convenciendo a la gente, tal, no sé qué, y a veces nos faltan horas al día para pensar qué podríamos hacer y qué podríamos dejar de hacer. Y a veces somos muy precavidos porque haríamos un directo, pero ¿quién nos vendría a ver a un directo? Pues esa no es la mentalidad, querido. No, pero también entiendo que tienes miedo, porque tengo miedo, es el miedo de realmente, o sea, sabemos que a la gente le gustamos, pero yo lo entiendo, a mí me daría miedo de wow, realmente la gente va a querer venir a escuchar lo que yo estoy contando. Los pueden mover gente, el tema, hay muchos factores, chicos. No puede ser lo que tiene de primera. Y tú que has vivido mucho el mundo de la música, hay también divos y divas en el mundo del podcast. Vamos, muchísimo, sí, o sea, que eso. Pero bueno, como yo creo que eso va intrínseco a la creación, ¿no? En cuanto sobresales un poco y ya la duración pasa de ser normal, hay gente que lo canaliza mejor y gente que lo canaliza peor, y ahí sí, gente que de repente te pide unos cachés y unas cosas que dices, pero bueno, está volado, ¿no? Si solo te tienes que poner delante un micro y charlar y tal, no sé qué, está guay que tengas talento, pero... Totalmente, pero bueno, en general es, vamos, a mí como es gente que sé que hay mucho de amor al arte, claramente, pues bueno, es gente ya muy agradable y con un bien común, una idea común, y bueno, pues en Estación yo creo que el ambiente es fantástico por eso, ¿no? Yo el otro día hablaba con un amigo mío humorista y me decía, jolín, y aparte él es humorista, monologuista, de escribir, y dice, jolín, es que ahora el humor se ha transformado en ir a un teatro y que el público te haga el show y tú estar atento a lo que está diciendo, porque el público, y en el mundo de los podcasts también de repente ha evolucionado. Cuando una cosa funciona, de repente la intentan replicar. Hay mucha copia en este universo. Hombre, yo creo que eso también es como todo. Al final en la música, cuando salió Alejandro Sanz, todas las multinacionales intentaron buscar un Alejandro Sanz, ¿no? Al final la réplica en base a los gustos de la gente, bueno, me parece incluso algo lícito, ¿no? Lo que pasa es que luego tienes que tener calidad, pero es evidente que si el true crime funciona, si Clara Tiscara lo ha partido con criminopatía, pues es normal que la gente diga, oye, pues esto es una vía porque hay un público interesado, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que... Oye, recordemos, para los que estáis en Madrid, luego tendréis otros momentos que son online, pero esto es en la Serrería. Serrería Belga. Que me encanta el sitio. Sí, exactamente. Es maravilloso. Me encanta maravilloso. Y que aunque hayan mesas, hay actividad durante todo el rato, podéis ir, podéis disfrutar, tenéis la programación en distintas salas, o sea, exactamente. La de horas y horas y horas que vais ahí. Sí. ¿Uno necesitas descanso después de esto? Pues un poco, bueno, vamos a San Sebastián casi. Después seguiremos con ello. Directamente. La verdad es que casi ya cuando es como, me imagino como las mujeres cuando paren, yo creo que una vez que ya está hecho, ya estamos ahí. Hay disfrutarlo también. Ya disfrutarlo, sí. Parece, aparte, yo quiero ser un grupo, o sea, un público también como muy agradecido, ¿no? Muy agradecido. Que vienen a escuchar, no a hacer follón, sino. Sí, además un
público y variopinto, ¿no? Al final no es el mismo público el de Gastrópol, el programa Gastropolítica que vamos a tener, que es maravilloso, con todo para compartir, que es gastronomía, o Mimicidios, que es un true crime, o tal. Cada podcast tiene su público, también es muy divertido de ver, ¿no? Pues nada, oye, chicos, ¿tenéis alguna pregunta más? Tú estás muy creativo hoy con la idea de los podcasts. Mañana te la cuento. Oye, millones de gracias, Carlos, por estar con nosotros. Vamos a despedir el programa contigo. Te hemos exprimido toda la información que podíamos exprimir. Muchísimas gracias. Enhorabuena por la iniciativa del Ivo, que somos muy fans en Subterfuge. Oye, y que sepáis que aquí nosotros somos muy de compartir, ¿eh? Así que cuando Subterfuge Radio se quiera venir a hacer directos aquí, maravilloso. Tenéis un sitio impresionante. Hombre, siempre podemos tener dos cabezas, ¿no? Por la mañana el Ivo, por la tarde Subterfuge Radio. Hacer un crossover. ¡Ama! Faltaría más.